amigos de La Habana y de sus historias escondidas. Hoy vamos a estar hablando sobre una fraternidad que tiene sus orígenes plasmados en el tiempo hace ya muchísimos años y que todavía en nuestros tiempos es mirada por muchos bajo cierto halo de misterio, incluso hasta con recelo. La semana pasada lo prometimos y estoy seguro de que usted estuvo pendiente a la cuenta regresiva de los días que faltaban en la semana para nuestro encuentro de hoy. De masonería, señores, y de los masones, de los muchos hombres grandes de nuestro país que integraron sus filas, estaremos hablando en nuestro programa de hoy, donde yo, Jorge Ferdecás, de La Habana te cuento. Amigos míos, esta esfera a mis espaldas no es de los símbolos masónicos universalmente reconocidos, pero si habláramos de nuestra ciudad pudiéramos decir que sí, que lo es. Este giratorio que se puede observar desde cualquier punto elevado de la geografía de nuestra ciudad engalana este edificio desde el 27 de febrero del año 1955, fecha en que se inaugura el gran templo de la Gran Logia Masónica de Cuba. Desde aquí pudiéramos comenzar a explicar un poquito qué es la masonería. Si nos atenemos a sus principios fundacionales, pudiéramos decir que son grupos de hombres o grupos selectos de hombres que han tratado de promulgar entre sus miembros, como diría el escritor Leonardo Padura, en primer orden, el de ser mejores personas en lo individual y el de ser fraternos, solidarios y piadosos en lo colectivo. Esta es la sencilla fórmula que promulga la masonería para tratar de llevar adelante una mejor sociedad entre los seres humanos. Aunque algunos de los métodos que todavía utilizan pudieran ser cuestionables o no, no es de extrañar que en la historia grandes hombres hayan entrado en sus filas. Son muchos los nombres que pudiéramos nombrar y usted seguramente se quedaría impresionado, por ejemplo, si le menciono a Wolfgang Amadeus Mozart o si le mencionara, por ejemplo, a León Tolstoy, a George Washington o al Libertador, al gran Simón Bolívar. La impronta masónica es visible, es notable ante cualquier mínimo análisis, aunque a veces se esconde debido al desconocimiento que hay acerca de la simbología masónica. Les podría citar un ejemplo, por solo citar uno. El dólar estadounidense está repleto de simbología masónica. Esta moneda que todavía sigue siendo la principal moneda de cambio en el mercado mundial. Cuéntenme, ¿qué les parece? Pues en Cuba también la masonería tiene un pasado ilustre y está indisolublemente ligada a la formación misma de nuestra nacionalidad, pues en sus filas militaron muchos grandes hombres que después lucharían por la independencia de nuestra patria. Pero de eso, amigos míos, les propongo hablar un poquitico más adelante. Seguimos. Y sí, señor, seguimos arrojando un poco de luz sobre la masonería. Aunque los orígenes de la masonería están ubicados por muchos en los remotos tiempos bíblicos, es comúnmente aceptado que las sociedades masónicas provienen de los antiguos gremios de albañiles de la Edad Media. Estos gremios se unían un poco que para resguardar, para cuidar, para velar por los secretos constructivos de las antiguas catedrales. Los inicios de la era moderna dentro de la masonería datan del año 1717. Cuando varias logias de Inglaterra se funden para formar la Gran Logia de Inglaterra, que en definitiva sería la que con el tiempo ayudaría más a promulgar los ideales masónicos por el mundo. En los inicios de la masonería en nuestro país hay que reconocer la influencia de algunos franceses provenientes de Haití, franceses que emigraron hacia nuestro país a finales del siglo XVIII. En esta historia hay dos hombres que no podemos dejar de mencionar. El primero fue Joseph Cernuy, que fue el hombre que creó la primera logia en nuestro país en el año 1804, un poco antes de ser expulsado de Cuba, acusado por los españoles de conspirador. Y el segundo hombre es Andrés Casar, un hombre que nació en nuestro país, pero que es de origen francés y que por muchos está considerado como el padre de la masonería en nuestro país por el papel que jugó en la reanimación de la fraternidad.
En la época de la colonia, los masones siempre fueron tenidos por la colonia como potenciales conspiradores y por esta razón fueron perseguidos y prohibidas sus reuniones. Aunque tendríamos que decir que sí, que la historia al final le dio la razón a la colonia, porque en prácticamente todas las conspiraciones que se descubrieron a principios del siglo XIX estaban implicados hombres masones. Es justo decir y reconocer que la masonería fue un poco utilizada como vehículo, como instrumento para conspirar, porque si pensamos en los principios masónicos, hay que decir que no está permitido el tratamiento de temas políticos dentro de una logia y mucho menos violar las leyes establecidas en el país que la acoja. Esto so pena de ser declarada irregular, que es más o menos lo mismo que no ser tenida en cuenta oficialmente. Y ahora, amigos míos, seguimos moviéndonos un poco por aquí, por la Gran Logia de Cuba, para continuar con nuestra historia. Señores, ahora nos encontramos en el salón de los ex grandes maestros de la masonería en Cuba. Aquí, en este lugar, existe un retrato de todos y cada uno de ellos. Y desde aquí te voy a contar que a pesar de la persecución que sufrieron los masones en la época de la colonia, a partir del año 1868 fueron muchos los hombres masones y cubanos que se alzaron contra el yugo español. Prácticamente incendiaron nuestro país en contra de España. Carlos Manuel de Céspedes, Perucho Figueredo, Francisco Vicente Aguilera, Ignacio Aramonte, Máximo Gómez, Antonio Maceo y otros muchos, todos figuras insoslayables de nuestra historia. Me cuentan que a pesar del rigor de la guerra, en la manigua Mambisa también se crearon las llamadas logias militantes. En estas logias se realizaban las tenidas o reuniones masónicas siguiendo el ritual tradicional de la masonería, como se hiciera en un templo lujoso. Así surgió, por ejemplo, la Logia Independencia, fundada por Carlos Manuel de Céspedes en el año 1870. En esta logia llegó a existir un mulo al que le llamaban el masón. Este mulo era el encargado de transportar los útiles, los atributos masónicos para la realización de los rituales. Así pasó hasta que desgraciadamente el mulo cayó en manos españolas producto de una escaramuza. Es justo también destacar el papel de los masones en la recaudación de fondos para la guerra en el exilio cubano. En tiempos de la pseudo-república, la masonería alternó entre buenos y malos tiempos. De la dictadura de Gerardo Machado no salió muy bien parada la masonería, por lo que hubo que echar mano a la propaganda, hubo que hablar, por ejemplo, de la importancia que había tenido esta institución en la independencia de nuestro país, como también hubo que hablar de los principios éticos y moralizadores de la masonería para la creación de una nueva y justa sociedad. Y así, poco a poco se fue levantando el prestigio de esta orden hasta que por fin pudo participar en importantes proyectos, como por ejemplo la creación de una educación gratuita y laica. También ha tenido un bregar importantísimo la masonería, junto a historiadores no masones, en la defensa del concepto de que Cuba no debe su independencia a los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahora vamos a continuar, amigos míos, porque lo mejor del cuento se los he dejado para ahora, para el final. Amigos, ahora nos encontramos en el Museo de la Gran Logia Masónica de Cuba. Y desde aquí quiero referirme un poco a la simbología masónica, ¿sí? Porque ahorita les decía que a veces la masonería un poco que se nos esconde, porque las personas desconocemos su simbología. Me encuentro precisamente frente a la primera bandera que cubrió la tumba del apóstol José Martí en el cementerio de Santa Ifigenia. Y a propósito de la bandera, te quería hablar un poco acerca de la simbología que en la bandera cubana está presente, la simbología masónica. Sí, usted no se asombre porque le voy a dar solo algunos datos para que, como dice Taladrí, saque sus propias conclusiones. Es conocido por todos que la bandera cubana fue creada por Narciso López, ese venezolano que a mediados del siglo XIX se valió un poco de la ayuda del poeta Miguel Teurbe Tolón para crear el pabellón patrio. Él creó
el primer prototipo de bandera que traería en su primera expedición contra la colonia en el año 1850. Estos dos hombres, ambos, Narciso López y Miguel Teurbe Tolón, eran masones. Dentro de la masonería hay tres números que son sagrados, el 3, el 5 y el 7. Los tres números son impares. 3 son las franjas azules que tiene nuestra bandera. 5 es la suma de todas las franjas. Cuando sumamos las azules y las blancas da el número 5. Y 7 es el número que da si sumamos todos los elementos presentes en la bandera. Las franjas, la estrella y el triángulo. El triángulo equilátero no era utilizado en ese momento en la creación de banderas. Fue por primera vez en nuestro país que se utilizó esta figura geométrica para crear una bandera. Figura geométrica que es esencial en la simbología masónica. Sus tres lados nos conducen a la máxima masónica de igualdad, fraternidad y libertad. También sobre el triángulo podemos decir que había una bula papal que prohibía la utilización de una estrella sobre un fondo rojo. La primera vez que se hizo esto fue aquí en nuestro país por dos hombres masones. Si pensamos en la estrella solitaria, ¿cuántas puntas tiene? Son 5 las puntas que tiene la estrella solitaria y 5 son las virtudes que debe tener el maestro masón: belleza, fuerza, virtud, sabiduría y caridad. Entonces, amigos míos, ¿existen o no existen coincidencias entre la bandera cubana y las máximas masónicas? Señores, ahora me encuentro en una zona del museo conocida como la Avenida de los Libertadores. Todos los hombres que en ella se encuentran fueron masones. Desde aquí les voy a hablar de un tema que he dejado para el final justo porque fue un tema bastante polémico durante muchos años. ¿Fue o no fue masón nuestro apóstol José Martí? La falta de documentos probatorios ponía en entredicho la palabra de especialistas en el tema que daban por sentado el hecho de que sí, de que Martí había sido masón. Durante muchísimo tiempo se buscó en España, en Venezuela, en México, en los Estados Unidos, incluso aquí en Cuba. Pero el éxito nunca llegó a coronar tales esfuerzos hasta que por fin, hace muy poco tiempo, un joven historiador cienfueguero encontró la ansiada evidencia. Fue Samuel Sánchez Calvez el que encontró dos documentos masónicos firmados por Martí, con su firma y también con su nombre simbólico, Anahuac, nombre que utilizó Martí después en varios momentos de la historia. Estos documentos inmediatamente fueron sometidos a todo tipo de pruebas, a comparaciones caligráficas, etcétera, quedando demostrada la autenticidad de estos documentos por especialistas de primer nivel. Amigo mío, hasta aquí nuestro programa de hoy. Yo espero que usted la haya pasado bien. Si fue así, lo invito a que nos encuentre la semana próxima, dentro de 7 días, por aquí, por donde siempre, por Cubavisión Internacional, para juntos, una vez más, usted y yo, Jorge Ferdecás, buscarle los colores a la historia.